Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 6. Introducción. Exposición de la pregunta por el sentido del ser. Capítulo primero. Necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser. Párrafo 3. La primacía ontológica de la pregunta por el ser. Con la caracterización de la pregunta por el ser, al hilo de la estructura formal de toda pregunta en cuanto tal, se ha aclarado el carácter peculiar de esta pregunta, y se ha hecho ver que su elaboración, y más aún su respuesta, demanda una serie de consideraciones fundamentales. Pero el carácter particular de la pregunta por el ser solo saldrá plenamente a luz cuando se la haya delimitado suficientemente en su función, en su intención y en sus motivos. Hasta aquí se ha motivado la necesidad de una repetición de la pregunta, en parte en lo venerable de su origen, pero sobre todo en la falta de una respuesta determinada, e incluso en la ausencia de un planteamiento suficiente de la pregunta misma. Pero podría desearse también saber para qué ha de servir esta pregunta. ¿Se queda ella en una pura especulación en el aire sobre las más universales generalidades? ¿Es tan solo eso? ¿O es, por el contrario, la pregunta más fundamental y a la vez la más concreta? Ser es siempre el ser de un ente, el todo del ente, según sus diferentes sectores. Puede convertirse en ámbito del descubrimiento y la delimitación de determinadas regiones esenciales. Estas, por su parte, por ejemplo la historia, la naturaleza, el espacio, la vida, el Dasein, el lenguaje, etc., pueden ser tematizadas como objetos de las correspondientes investigaciones científicas. La investigación científica realiza ingenuamente y a grandes rasgos la demarcación y la primera fijación de las regiones esenciales. La elaboración de las estructuras fundamentales de cada región ya ha sido, en cierto modo, realizada por la experiencia e interpretación precientíficas del dominio del ser, que define la región esencial misma. Los conceptos fundamentales que de esta manera surgen constituyen, por lo pronto, los hilos conductores para la primera apertura concreta de la región. Aunque el peso de la investigación tiende siempre hacia esta positividad, su progreso propiamente dicho no se realiza tanto por la recolección de los resultados y su conservación en manuales, cuanto por el cuestionamiento de las estructuras fundamentales de la correspondiente región, impulsado generalmente en forma reactiva por el conocimiento creciente de las cosas. El verdadero movimiento de las ciencias se produce por la revisión más o menos radical, aunque no transparente para sí misma, de los conceptos fundamentales. El nivel de una ciencia se determina por su mayor o menor capacidad de experimentar una crisis en sus conceptos fundamentales. En estas crisis inmanentes de las ciencias se tambalea la relación de la investigación positiva con las cosas interrogadas mismas. Las diversas disciplinas muestran hoy por doquier la tendencia a establecer nuevos fundamentos para su investigación. La propia matemática, que es aparentemente la ciencia más rigurosa y más sólidamente construida, ha experimentado una crisis de fundamentos. La disputa entre el formalismo y el intuicionismo gira en torno a la obtención y aseguramiento de la forma primaria de acceso a lo que debe ser objeto de esta ciencia. La teoría de la relatividad en la física nace de la tendencia a sacar a luz en su carácter propio y en sí la textura de la naturaleza misma. Como teoría de las condiciones de acceso a la naturaleza misma, procura preservar la inmutabilidad de las leyes del movimiento, mediante la determinación de todas las relatividades. Y de esta manera se enfrenta a la pregunta por la estructura de su propia región esencial, es decir, el problema de la materia. En la biología despierta la tendencia a interrogar más allá de las definiciones de organismo y de vida dadas por el mecanicismo y el vitalismo, y a redefinir el modo de ser de lo viviente en cuanto tal. En las ciencias históricas del espíritu se ha hecho más fuerte la tendencia a llegar a la realidad histórica misma mediante la tradición y los documentos que la transmiten. La historia de la literatura se debe convertir en historia de los problemas.
La teología busca una interpretación más originaria del ser del hombre en relación a Dios, esbozada a partir del sentido de la fe misma y atenida a ella. Poco a poco empieza a comprender nuevamente la visión de Lutero de que la sistematización dogmática de la teología reposa sobre un fundamento que no viene primariamente de un cuestionar interno a la fe, y cuyo aparato conceptual no solo es insuficiente para responder a la problemática teológica, sino que, además, la encubre y desfigura. Conceptos fundamentales son aquellas determinaciones en que la región esencial a la que pertenecen todos los objetos temáticos de una ciencia logra su comprensión preliminar, que servirá de guía a toda investigación positiva. Estos conceptos reciben, pues, su genuina justificación y fundamentación únicamente a través de la previa investigación de la región esencial misma. Ahora bien, puesto que cada una de estas regiones se obtiene a partir de un determinado sector del ente mismo, esa investigación preliminar que elabora los conceptos fundamentales no significa otra cosa que la interpretación de este ente en función de la constitución fundamental de su ser. Semejante investigación debe preceder a las ciencias positivas, y lo puede. El trabajo de Platón y Aristóteles es prueba de ello. Esa fundamentación de las ciencias se distingue principalmente de aquella lógica zaguera que investiga el estado momentáneo de una ciencia en función de su método. La fundamentación de las ciencias es una lógica productiva, en el sentido de que ella, por así decirlo, salta hacia adelante, hasta una determinada región de ser, la abre por vez primera en su constitución ontológica y pone a disposición de las ciencias positivas como claras indicaciones para el preguntar las estructuras así obtenidas. Así, por ejemplo, lo filosóficamente primario no es la teoría de la formación de los conceptos de la historia, ni la teoría del conocimiento histórico, o la teoría de la historia como objeto del saber histórico, sino la interpretación del ente propiamente histórico en función de su historicidad. De igual modo, el aporte positivo de la crítica de la razón pura de Kant no consiste en haber elaborado una teoría del conocimiento, sino más bien en su contribución a desentrañar lo que es propio de una naturaleza en general. Su lógica trascendental es una lógica material a priori para la región de ser llamada naturaleza. Pero semejante cuestionamiento, que es ontología en su sentido más amplio y con independencia de corrientes y tendencias ontológicas, necesita a su vez de un hilo conductor. El preguntar ontológico es ciertamente más originario que el preguntar óntico de las ciencias positivas, pero él mismo sería ingenuo y opaco si sus investigaciones del ser del ente dejaran sin examinar el sentido del ser en general. Y precisamente la tarea ontológica de una genealogía no deductivamente constructiva de las diferentes maneras posibles de ser necesita de un acuerdo previo sobre lo que propiamente queremos decir con esta expresión ser. La pregunta por el ser apunta, por consiguiente, a determinar las condiciones a priori de la posibilidad no sólo de las ciencias que investigan el ente en cuanto tal o cual, y que, por ende, se mueven ya siempre en una comprensión del ser, sino que ella apunta siempre a determinar la condición de posibilidad de las ontologías mismas que anteceden a las ciencias ónticas y las fundan. Toda ontología, por rico y sólidamente articulado que sea el sistema de categorías de que dispone, es en el fondo ciega y contraria a su finalidad más propia, si no ha aclarado primero suficientemente el sentido del ser, y no ha comprendido esta aclaración como su tarea fundamental. La investigación ontológica misma, rectamente comprendida, le da a la pregunta por el ser su primacía ontológica, más allá de la mera reanudación de una tradición venerable y de la profundización de un problema hasta ahora opaco. Pero esta primacía en el orden objetivo científico no es la única.